Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 17 de febrero del año 2021 y les damos una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes en esta tarde. Hoy tenemos una tarde fría, pero no exageradamente aquí en El Paso, así que eso nos pone en la perspectiva de un encuentro caluroso que vamos a tener en esta ocasión. Un encuentro caluroso por la palabra del Señor que viene a nuestros corazones cada semana. Así que bienvenidos donde quiera que estén a todos los que están participando con nosotros a esta hora de la tarde, son las 7 de la tarde 2 minutos, o bien si lo ven durante el resto de la tarde, la noche o en algún otro momento durante la semana, pues a cada uno también una bienvenida. Así que esperamos en el Señor que todo el mundo esté bien, que nadie se haya infectado del coronavirus y que estemos siguiendo todas las reglas para que no nos contagiemos y sigamos adelante mientras aquí en nuestra ciudad y en muchos otros lugares están simplemente esperando que lleguen las famosas vacunas. Así que, dicho lo cual, vamos a la primera parte de lo que hacemos cada miércoles y es orar. Orar al Señor, ponernos en contacto con Él, en comunión con Él y poner nuestras necesidades en el trono de su gracia. Así que, como hacemos cada miércoles, simbólicamente nos tomamos de las manos, hacemos una figura de unión en el corazón de cada uno y vamos a los motivos de oración. Y como hemos mencionado la semana pasada y esta no será la excepción, seguimos orando por Israel Arriaga allá en Ciudad Juárez, México, donde él está residiendo, para que el Señor lo cuide, lo bendiga y lo fortalezca espiritualmente en este tiempo. También seguimos orando por Víctor Medellín, el esposo de nuestra querida hermana Carmen, para que el Señor mueva de tal manera las circunstancias que don Víctor tenga acceso a los medicamentos que necesita en esta etapa de su tratamiento. Así que, Víctor, le mandamos un saludo y sepa que estamos orando para que el Señor abra puertas, las adecuadas, y cierre las que no tienen que ver con su necesidad. También queremos dar gracias al Señor por María Elion. La razón es que a pesar del intenso frío que hubo el fin de semana pasado, la hermana María vendió casi el 100% de todos sus regalitos y de todos sus muñecos y de todos sus chocolates que tenía para vender durante el fin de semana del amor y la amistad. Cuando les digo que vendió, digamos, el 96% de todo, eso es una cosa espectacular, dado que el propio día del amor y la amistad no se animó con mucha sabiduría nuestra hermana a ir a la calle a vender. Ese día estuvo tan frío que hasta los pensamientos se nos estaban congelando. Así que, pero el Señor ha sido fiel una vez más y ha provisto una excelente oportunidad a la hermana María para recibir recursos necesarios, tan necesarios para ella en este tiempo. Así que damos gracias al Señor por nuestra hermana María. También vamos a orar esta tarde de nuevo porque el próximo miércoles nuestra hermana Suset será sometida a una cirugía un poquito compleja, de esas cirugías que las damas de vez en cuando necesitan, y por supuesto es una operación delicada, de mucho cuidado, así que vamos a pedir que nuestro amoroso Dios esté acompañando a nuestra hermana en esa necesidad. Y también oramos por Jimena Toro de nuevo, allá en Santiago de Chile. Nuestra hermana Jimena, aunque está estable, no hay signos de una mejoría sustancial. Por lo tanto, hay que seguir intercediendo al Señor para que ayude a Jimena, la fortalezca, por supuesto que la tenga en el hueco de su mano y que ella se sienta protegida por nuestro maravilloso Salvador. Así que esos son los motivos que tenemos para esta tarde. Si usted tiene un motivo, no olvide ponerlo en las manos del Señor junto con un servidor y recuerde que no porque aparezca aquí en la pantalla, no porque lo estamos mencionando aquí en el encuentro de esta tarde, el Señor va a hacer caso a estos motivos. No, Él hace caso cuando hay un corazón lleno de fe
que confía en que las promesas del Señor son realidad en la vida de todos nosotros. Así que si tiene una necesidad, menciónaselo ahora al Señor mientras oramos todos juntos por estos motivos que hemos mencionado. Muy bien, vamos al Señor entonces, inclinamos nuestras cabezas y vamos a la presencia de nuestro Dios. Padre maravilloso, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de interceder delante del trono de tu gracia. Pero Señor, antes de traer estos motivos que ya tú has escuchado y que seguramente estás tomando ya acción para que se cumplan los anhelos de nuestro corazón, queremos decirte primero que nada gracias. Gracias por estos 3 primeros días de la semana que ya hemos vivido. Domingo, lunes, martes y hoy miércoles también sería el 4. Y gracias, Señor, porque nos has cuidado, nos has bendecido, has estado con nosotros, Señor, y has tenido cuidado de cada uno y de nuestras familias. Señor, no tenemos palabras realmente para agradecer todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos. Y declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios, maravilloso Dios, en la vida de cada uno. Y ahora, Padre, pedimos una vez más por todos estos motivos que hemos ya mencionado, que tú ya los conoces, pero queremos rogarte, suplicarte, pedirte que estés con cada uno de ellos de acuerdo a su específica necesidad. Señor, pedimos por Israel, para que lo sigas sosteniendo y fortaleciendo allá en Ciudad Juárez, dándole de tu gracia y de tu cuidado en todo tiempo. Padre, gracias también por Víctor y por su esposa Carmen. Pedimos, Señor, que sigas interviniendo de manera maravillosa para que estos seguros que tanto nos ayudan, pero también que tanto nos complican la vida a veces, sean lo suficientemente reales para que nuestro hermano Víctor reciba la medicación que tanto necesita en este tiempo. Señor, tú eres el que nos da la victoria y cuando es así reconocemos que tú eres el Señor de nuestra vida. Así que Padre, te pedimos por esto y que Víctor cuando reciba las buenas nuevas sepa clara y específicamente que todo este regalo viene de tu mano. Así que Padre, ponemos nuevamente esta necesidad en el trono de tu gracia. Y Señor, muchas gracias por lo que hiciste en la vida de nuestra querida hermana María Elion. Señor, saber de tantas y tantas necesidades que fueron suplidas con estos 2 días de trabajo intenso donde mi hermana pudo vender el 95% de sus regalitos que había preparado para este día. Señor, gracias por nuestra hermana, por su fidelidad a ti, por su cuidado para con su familia y por el cuidado para con su iglesia. Señor, ella es una sierva tuya y la ponemos en tus manos con gratitud por lo que has hecho en la vida de ella. Oramos también por nuestra hermana Suset Chavira, que la próxima semana, el próximo miércoles, para ser específicos, será sometida a esta delicada cirugía femenina. Padre, cuídala desde ya, bendice a los cirujanos, al anestesiólogo y a todos los que van a participar de esta cirugía para que todo salga no solo bien, sino que salga maravillosamente bien y que nuestra hermana momentos después pueda darse cuenta que tú una vez más has sido fiel con ella y que todo está en correcta recuperación. Así que Padre, la ponemos en tus manos, hacemos lo mismo por su esposo y por su hijita y que tú le bendigas en esta etapa de su vida. Y Señor, también te damos gracias por a nuestra querida hermana, amiga Jimena Toro allá en Santiago de Chile. Señor, es misterioso ciertas dolencias que sufrimos. Y en el caso de Jimena, ella no solo ha sido fiel para contigo, sino ha sido valiente para soportar toda esta necesidad de salud y también la angustia de no tener respuestas o resultados concretos. Pero Señor, por ello venimos ante ti, rogándote que tú hagas una obra misericordiosa, maravillosa en la vida de Jimena. Y Señor, que ella sienta de tu bendición y de tu compañía en este tiempo.
Señor, ayúdanos a seguir intercediendo por ella y que tu voluntad, por supuesto, sea hecha no solamente en ella, sino que en cada uno de los nombres que te hemos mencionado. Y Señor, ahora también te pido por los motivos personales que algunos te están citando en este momento. Hermanos nuestros de la iglesia y de otros lugares que se reúnen con nosotros están intercediendo por algún motivo y alguna necesidad. Yo solo lo único que hago, Señor, es pedirte que por favor también atiendas el clamor de cada uno de esos corazones y que también reconozcan que cuando tú des la respuesta adecuada, la respuesta apropiada, la respuesta justa, cada uno de nosotros podamos reconocerlo y darte solo la gloria, la honra y la alabanza solo a ti. Así que Padre, con esto en nuestro corazón, una vez más estamos agradecidos por tu bendición y tu cuidado para con nosotros. Ahora también pedimos de tu bendición para que nos acompañes en el estudio bíblico y que tu Espíritu Santo guíe el pensamiento y guíe las palabras que vamos a compartir, pero también que Él redarguya el corazón de cada uno de nosotros para llegar a una conclusión que es muy importante en este tiempo. Y Señor, que no solamente descubramos que es una decisión importante, sino que pongamos manos a la obra para hacer lo que hay que hacer. Padre, gracias por todo. Bendícenos en esta tarde. Lo pedimos todo con humildad y acción de gracias. Y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien, ahí está en la pantalla ya el anuncio de nuestro estudio bíblico de cada miércoles y pues les presento el tema de esta tarde. Discúlpenme un segundito. El tema de esta tarde se titula 6 acciones que todo cristiano debe tomar a la luz del regreso de Jesús. 6 acciones, 6 decisiones, 6 conductas que todo cristiano debe tomar a la luz del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengan en cuenta ese título mientras estudiamos la palabra y elaboramos acerca de estas 6 acciones. Y para introducirnos en este tema, quiero compartirles en primer lugar que hace 3 semanas atrás les contaba acerca de poner cada semana 2 videos en distintas plataformas. Una es el famoso Facebook y el otro más famoso todavía, el YouTube. Nos mantiene y nos ha mantenido en contacto permanente con estos sitios en el Internet. Y eso, por supuesto, nos trae un resultado. Y este resultado ha sido haber visto diferentes predicadores en acción durante todos estos meses que hemos estado haciendo la adoración y el estudio bíblico a través de este medio. Y les mencioné que cada uno de estos predicadores, en la mayoría por lo menos de los que me he encontrado, ha tratado y trata de hacer lo mejor para el Señor y para su audiencia, en el sentido de la calidad, de la claridad y de la manera de presentar los contenidos de la palabra del Señor. Pero en cuanto a temática, les comentaba hace 3 semanas atrás que me ha llamado la atención un énfasis en las profecías de los últimos tiempos. Eso fue algo muy notorio en mi observación de los últimos meses. Por ello, aunque es un tema importante que claramente las Escrituras tienen mucho que decir, regularmente en mi caso no hago mucho énfasis en eso, dado que considero que nuestra relación con el Señor Jesucristo debe ser cultivada a una profundidad muy intensa antes de tomar tiempo en lo que sucederá probablemente cuando cada uno de nosotros ya no tengamos oportunidad de cambiar nuestras decisiones si eran erradas o de mejorar aún las que ya hemos tomado. Así que no hay mucha oportunidad para nosotros de beneficiarnos de eso. Por ello, aunque ese es mi pensamiento general, les anuncié una breve serie acerca del fin de los tiempos,
la cual empezamos a desarrollar el primer miércoles de este mes de febrero. En el primero, a modo de repaso, les recuerdo que vimos qué es lo que pasará de acuerdo a las profecías del fin del mundo. Y allí vimos etapa por etapa, de una manera muy sintéctica, los grandes eventos que iban a ocurrir, con un resumen de cada uno de estos eventos. También en esa misma ocasión vimos cuáles son las señales del fin de los tiempos, qué va a estar ocurriendo durante esa etapa de la historia. En el segundo miércoles, el tema nos llevó a preguntarnos, ¿estamos ya viviendo en el fin de los tiempos o en los últimos tiempos? Y lo cierto es que en un sentido durante siglos hemos estado viviendo ya los últimos tiempos. Pedro, y eso lo hacemos en el sentido de lo que Pedro, por ejemplo, declaró y también lo proclamó Pablo y otros, en que cada uno de ellos se refirió a los postreros tiempos como el momento en que ellos estaban viviendo. Imagínense que el Señor Jesús murió crucificado a los 33 años. Él pasaron 40 días y ascendió a los cielos. Y después de pocos años, los apóstoles ya estaban esperando la segunda venida del Señor. Y ellos consideraban que esos postreros tiempos ya estaban por venir. En el caso nuestro, pues ya han pasado 2000 años, 2021 años, para ser más precisos, y todavía el Señor no regresa, pero estamos observando hoy unas evidencias muy interesantes que nos anticipan una etapa que la Biblia ha anunciado desde el principio. Así que, en cuanto a la pregunta, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Arribamos a esta conclusión, y es que al momento de compartir lo que estamos estudiando, la respuesta es no, no estamos viviendo todavía los postreros tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía no ha sido arrebatada y la tribulación, como se nos anuncia ya en Mateo, aún no ha comenzado. No ha comenzado. Sin embargo, o claramente, o tomando en cuenta lo anterior, sí hay claras señales de que ese tiempo se acerca, y eso es una realidad al verificar que muchas de las profecías que anuncian la venida de estos últimos tiempos ya se han cumplido. Y tal vez la más espectacular que les compartí la semana pasada fue el establecimiento de la nación de Israel en la propia tierra que Dios les asignó y que ocurrió en el año 1947 en un acuerdo de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. También es preciso recordar que no sabemos cuándo regresará realmente el Señor Jesús, nadie lo sabe en realidad, pero sé que estamos más cerca de que nunca dentro de estos parámetros de la historia del mundo. Ahora, muchos cristianos saben que Jesús regresará algún día, pero eso como que no afecta sus vidas de ninguna manera. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque no comprenden realmente cómo la verdad del regreso de Jesús se conecta con los problemas vivenciales del día de hoy. Cosas que estamos experimentando todos juntos, que estamos observando, que estamos viendo, y aún en los cuales estamos ya transformándonos en víctimas de esos cambios. No comprenden o no comprendemos cómo la verdad del regreso de Jesús se conecta con todos los problemas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso, Santiago 2:12 dice lo siguiente: en el día del juicio Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libera del pecado. Por eso debemos tener mucho cuidado en todo lo que hacemos y decimos, y yo agrego de mi propia cosecha, en este tiempo, porque es el tiempo nuestro, el que estamos viviendo nosotros. Pero cuando ese día del juicio llegue, Dios nos juzgará de acuerdo con la ley que nos libra del pecado. ¿Y cuál es la ley que nos libra del pecado? Bueno, creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso debemos tener cuidado en todo lo que hacemos y decimos.
porque si hacemos lo apropiado delante del Señor y decimos lo que hay que decir, pues estaremos bien en el juicio. Pero si no, cosecharemos también las consecuencias. Ahora, ¿cuál es la verdad y cuál es lo cierto en todo esto? Bueno, Jesús quiere que sus seguidores estén listos para su regreso. ¿Cuándo? Hoy, no mañana, hoy. Él quiere que siempre estemos listos. Así como dicen los Boy Scouts, siempre listos. ¿Para qué? Para en este caso recibir al Señor y mientras eso ocurre, hacer lo que Él nos comanda. Entonces, mientras guiamos a nuestras iglesias a través de esta temporada difícil de la pandemia, una de nuestras responsabilidades es ayudar a la iglesia, a ustedes, a todos nosotros, aún a uno mismo, a las personas a prepararse para la segunda venida del Señor. Entonces no es tan importante si el tiempo que estamos viviendo o viviremos será mileniarista o antimilitarista o postmilenario. No, es importante, pero lo más importante es prepararnos para la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿cómo debemos vivir a la luz del pronto regreso de Jesús? Creo que las evidencias que vimos el primer miércoles, el miércoles pasado y lo que veremos aún hoy son evidencias suficientes para que podamos entender que el regreso de Cristo está cada día más cerca. La pregunta entonces es, bueno, ¿cómo debemos vivir? ¿Como lo estamos haciendo ahora o hay que hacer algún cambio? Bueno, aquí hay 6 lecciones, 6 propuestas que quiero poner delante de ustedes, que todas se toman del libro de Santiago y que nos animan a hacer estas cosas, acciones que todos los cristianos deberíamos hacer a la luz del pronto regreso del Señor. Son 6. Vamos a examinarlas rápidamente para entender de qué se trata todo esto. En primer lugar, dice el primer punto, limpia, aprovecha mientras te preparas, mientras estamos en este tiempo de estar listos para el regreso del Señor Jesús, limpia la basura de tu vida. Perdón que lo diga con tanta crudeza, pero todos tenemos basura en nuestra vida. Si tenemos basura en el auto, tenemos basura en la casa, tenemos basura en las calles, ¿tendremos basura dentro de nosotros? Lamentablemente sí. Entonces hay un desafío acá. Limpia la basura de tu vida. Esa es una cosa que usted y yo y todos debemos estar haciendo continuamente mientras el Señor decide regresar. Fíjese lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Qué palabras está usando aquí Santiago? Claras, precisas y sencillas. Quiten de su vida todo lo malo y todo lo sucio, dice ahí. Por eso hay que limpiar la basura de nuestra vida. Ahora, ¿cómo asociamos esto con nuestra vida cotidiana? Déjenme compartirles algunas ideas. Cuando esperamos visitas en nuestra casa, cuando las esperamos o las invitamos, ¿cuál es nuestra gran preocupación, especialmente de las anfitrionas, en cuanto a la casa? Ciertamente, limpiarla, que se vea ordenada, que se vea bonita, que se vea limpia. Y para que los invitados después digan, wow, qué hermosa está tu casa, ¿verdad? Ese es el anhelo de todos nosotros. No es algo malo, por cierto, es algo que nos anima a ser presentable nuestro hogar a nuestras visitas. Por ello, limpiamos esmeradamente cada cuarto de nuestra casa. Algunos ponen mucha atención en el baño. Los baños en nuestros hogares siempre son lugares muy delicados porque pues ahí vivimos la intimidad de nuestras vidas y por lo tanto a veces no están tan elegantes como quisiéramos siempre. Así que le damos una buena limpiada, una buena trapeada o mapeada, ¿cómo dicen aquí?
mapeada limpieza de esos lugares para que eso, en caso de que una de nuestras visitas necesite usar el baño, lo encuentre impecable. Procuramos que todo esté limpio, que brille y que esté absolutamente presentable para dar una buena impresión. Bueno, si ese es el caso, pues de manera similar debemos preparar nuestras vidas para el regreso del Señor. ¿Y qué hay que hacer? Pues limpiar cada cuarto, recoger la basurita, echarla afuera, sacudir bien, que quede brillante. Si en un baño hubo un descuido, bueno, hay que limpiarlo bien, hay que desmanchar, hay que limpiar, de tal manera que toda nuestra vida quede presentable. Ahora, en el caso de la casa, pues limpiamos con detergente, con agua, con cloro, con trapos y trapeadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo limpiamos nuestra vida? Bueno, allí hay una linda pregunta. ¿Sabe cómo se limpia nuestra vida? ¿Cómo sacamos la basurita de nuestros corazones? Lo hacemos con una herramienta muy particular y fantástica. Se llama el arrepentimiento y la otra herramienta es la confesión. Usted se arrepiente confesando sus pecados e invitando a Dios a que quite toda esa basura que está en su casa. No olvide nunca este pasaje, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, el Señor dice es fiel y justo. ¿Para qué? Para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, debemos también compartir con otros esta verdad, este principio. Y por supuesto, yo insto a mi iglesia, a cada uno de ustedes, a estar haciendo esto todos los días, constantemente. No sabemos cuándo viene el Señor, tampoco sabemos la hora. ¿Qué tal si viene esta noche? Bueno, antes de acostarse, usted haga esto, limpie lo que hoy se ensució a través de la confesión y el arrepentimiento. En segundo lugar, permanezca cerca de Cristo. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque en toda época, en todo tiempo, a veces el ser humano como que de repente se cansa de hacer lo correcto y de repente se da ciertas libertades que no corresponden y una de esas libertades es alejarnos de Cristo para un poquito hacer lo que nos dé la gana, para hacer algo que sabemos que no está bien. Y ahí tenemos algo más que recordar de Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues es pecado. Así que la declaración aquí es permanezca cerca de Cristo siempre. Ahora, ¿qué nos dice Santiago? Algo muy breve, contundente, que usted y yo debemos tomar en cuenta. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es decir, si nosotros tomamos la iniciativa, el Señor siempre va a responder de manera positiva y si nosotros nos acercamos a Él, Él siempre se va a acercar a cada uno de nosotros. Así que a medida que nos acercamos a este clímax de la historia, la segunda venida del Señor, es importante que nos acerquemos a Jesús con mayor intensidad, con mayor intimidad, con una relación más rica y más profunda cada día. La Biblia, por ejemplo, también nos declara lo siguiente, allí en 1 de Juan 2:28. Y ahora dice, queridos hijos, este pasaje no está ahí en la pantalla, pero escúchalo bien. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando Él se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Así que, hermanos, debemos estar llenos de valor para lo que sea que se nos presente mientras esperamos su regreso. Mientras más cerca de Cristo estemos, más armoniosa será la bienvenida que le demos a Él. Nuestras capacidades para afrontar las dificultades en el horizonte está relacionada con la cercanía que tengamos con Cristo. Nadie está exento
de una dificultad. Nadie está exento de una prueba, nadie está exento de una necesidad de cualquier tipo. Lo vimos al principio de este año, ¿verdad? ¿En qué manera nos va a afectar eso? Bueno, en la manera en que estemos cerca o lejos del Señor. Si estamos lejos del Señor en ese momento, pues el sufrimiento, la angustia y todo eso va a ser grandísimo. Pero si estamos cerca de Él, el Señor se encargará siempre de fortalecernos y consolar nuestro corazón. ¿Esto en qué manera nos va a ayudar? En que vamos a percibir con toda claridad que se trata del la segunda venida del Señor cuando Él venga, y eso inmediatamente traerá una convicción de paz y tranquilidad porque estaremos nada más y nada menos que en las manos de nuestro maravilloso Señor. Así que ahora no es el momento de alejarnos del Señor. Por supuesto que no. Más bien lo necesitamos cerca más que nunca, dadas las circunstancias que estamos viviendo, en que cada día hay más pruebas y más evidencia de que el tiempo de la segunda venida se acerca. En tercer lugar, use los problemas para volverse espiritualmente fuerte, o yo diría más fuerte todavía si ya estamos en fortaleza. Usemos los problemas para volvernos más fuertes espiritualmente. Ahora, ¿por qué declaramos esto? Porque dice Santiago 1, 3 y 4 que cuando su confianza en Dios sea puesta a pruebas, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Aquí hay dos cosas implícitas en el pasaje muy importantes. En primer lugar, que las pruebas y los problemas debemos usarlos para nuestra propia fortaleza, para que espiritualmente estemos más fuertes y para que aún en medio del dolor y la angustia seamos capaces de obedecer lo que se nos ordene. Fíjense que cuando Jesús regrese, no importará si ganamos mucho o ganamos poco a través de nuestros trabajos o de nuestras carreras. También poco le va a importar al Señor si somos famosos o no somos famosos. Si tenemos reconocimientos públicos o no los tenemos. No importará si tenemos muchos bienes o propiedades. Eso es un asunto de absoluto segundo nivel. Dios estará más interesado en que seamos más fuertes, espiritualmente más fuertes, que seamos capaces de hacer lo que su palabra nos ha mandado a hacer, que podamos hacer lo que se nos ordene, porque allí está realmente la grandeza del creyente. Hemos de usar entonces los problemas para volvernos espiritualmente más cerca, más fuertes. Así que ya sea que enfrentemos problemas vocacionales, financieros, de relaciones, si estas dificultades se usan apropiadamente y correctamente, no van a obstaculizar nuestro crecimiento espiritual. Por el contrario, nos van a hacer más fuertes, más dependientes y más obedientes al Señor. Y esto nos va a impulsar a crecer todavía más. Así que no olviden que cuando crecemos en el Señor, debemos crecer también en esta fortaleza y en esta obediencia al Señor. Saben que cuando el Señor regrese por segunda vez, nos dice Mateo que unos serán tomados y otros serán dejados, ¿verdad? Imaginemos a usted que a usted el Señor lo lleva al Señor y usted va a discutir con el Señor, pero mira, se queda mi sobrino, se queda mi hijo, se me queda este y lo otro, y usted se va a poner ahí a polemizar con el Señor y el Señor lo va a mirar y dice, bueno, esa es mi decisión, ¿vas a obedecer o no? Entonces es realmente importante que nuestra fortaleza esté también en
obedecer lo que se nos ordene de parte del Señor. Así que aprovechemos esto, aprovechemos las circunstancias, aprovechemos lo que ha pasado durante el año 2020 para ser más fuertes, más confiados, más obedientes al Señor. Y de esa manera nos estamos preparando con lo que el Señor va a demandar de cada uno de nosotros. Ahora, en cuarto lugar, dice esta declaración de acción es que hay que practicar el amar a todos. Practica amar a todos. Y ustedes me dirán, pastor, pero eso no es tan fácil. Ya sé que no es fácil. Todos estuvimos celebrando el amor y la amistad el domingo pasado y se veía todo tan bonito, pero a la práctica no siempre es fácil amar a todos, ¿verdad? Siempre hay un familiar que más ganas tenemos de ahorcarlo que de amarlo. Siempre hay un vecino que fastidia la vida y también quisiéramos hacerlo polvo. Siempre hay algo así. Pero viene este desafío. Practica amar a todos. ¿En base otra vez a qué lo decimos? Bueno, observe bien Santiago 2:8. Si ustedes obedecen, dice el Señor, el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, harán muy bien. Repito, si ustedes obedecen el mandamiento más importante que Dios nos ha dado, ¿qué dice Santiago? Harán muy bien. ¿Y este mandamiento qué dice? Recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. ¡Wow! Entonces, a ese familiar que queremos ahorcar, a ese vecino que quisiéramos hacer polvo, a ese jefe que tanto nos ha fastidiado, quisiéramos hacer lo mismo, pero recuérdanos, dice Santiago, les recuerdo que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Así que esto es particularmente importante en nuestro mundo hoy, tremendamente importante. El mundo se queja de falta de amor. Por eso estas celebraciones como las del fin de semana pasado tienen tanta receptividad de la gente. Hay personas que todo lo hacen con un esfuerzo de compensar ese amor que a lo mejor no dieron en todo el año, lo dan en un día. Y otros se quejan de que no recibieron ese amor y aun cuando lo bonito del día 14 fue muy bonito, pues el día 15 ya no es lo mismo, el 16 ya se olvidaron y el 17 se desvaneció toda intención de amor. ¿Por qué? Porque cada día se vuelve menos amoroso, se vuelve más amargo, se vuelve más polarizado. Solo abre las páginas del periódico, sea digital o sea en papel, y se da cuenta de lo que ocurre en el mundo. La noticia del amor no es la noticia más vista ni más comentada. Por el contrario, todo lo que implique conflicto, guerras, sonidos de guerra, todo eso es lo que invade nuestro mundo. Bueno, ¿por qué? Porque el amor cada vez es menor entre los hombres, es más amargo, es más polarizado. Y mientras esperamos el regreso de Cristo, necesitamos ver a las personas con ojos de amor. ¿Por qué? Porque debemos negarnos a despreciar a aquellos con los que no estamos de acuerdo, porque tanto los unos como los otros, si usted y yo no nos acercamos a ellos y no les compartimos de estas verdades, ¿qué va a pasar con ellos? No van a creer. Y ya vimos al principio que el que no cree no tiene derecho a esta vida especial que el Señor nos regala. Hay una condición muy pequeña, pero es una condición. Y si no se reúne, no hay entrada. Dice la palabra que el que crea en mí, dice el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Pero si no creyó, ese es el problema. Así que más vale que tomemos en cuenta también lo que la palabra dice, por ejemplo, allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Y dice, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos para con otros y por toda la gente,
tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sea santo al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Hay que amar a todos. Esa es la realidad. Hay que amar a todos. Entonces, si no lo hacemos, estaremos desperdiciando la oportunidad de llegar a esas personas para que reciban a Cristo en sus corazones. Ahora, vamos al quinto. Vamos al quinto. ¿Qué dice? Invierte en el banco del cielo. Bueno, hoy la prensa, las noticias, todo el mundo que es experto en finanzas nos anima a que invirtamos en valores, que invirtamos en los bancos, en los certificados de crédito, en fin, en distintos instrumentos financieros que existen en el mundo. Pero aquí viene Santiago y nos dice, no, yo les estoy hablando de algo todavía más eterno, más con unas dimensiones incalculables. No les estoy hablando de lo finito de un banco o del dinero. Por eso Él nos invita a invertir en el banco del cielo. ¿Por qué? Dice la palabra ahí en Santiago 2:17 lo siguiente. Así también también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Es decir, hay que hacer obras. Y esas obras son inversiones para el cielo. 5 veces en su libro, Santiago enfatiza la generosidad de Dios hacia nosotros. También nos recuerda que la generosidad de Dios debería inspirarnos a nosotros a ser más generosos con los demás. Así que a medida que vivimos a la luz de la eternidad, se vuelve más claro que no necesitamos todo lo que tenemos siempre. Entonces, no es mala idea invertir entonces en el banco del cielo. ¿Y cómo vamos a invertir? Bueno, dando cosas, dando amistad, dando enseres, dando alimentos, dando cosas que a veces tenemos en demasía en nuestros hogares y que otras personas por sus circunstancias no las tienen y viven momentos de incomodidad o de necesidad. ¿Por qué no compartirlas con ellos? Cuando damos a otros lo que Dios nos ha dado, la Biblia dice que estamos acumulando tesoros en el cielo. Ahí está. Estamos acumulando tesoros en el cielo. Por eso, esta declaración que intenta llamar la atención a nuestra mente es: invierte en el banco del cielo. Usted no va a ser ni más salvo ni menos salvo por lo que le da a otras personas. Pero ciertamente la Biblia nos habla de un reconocimiento espiritual que recibiremos en el cielo de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Así que la fe por sí sola, si no tiene obras, no tiene sentido, está muerta. Así que no es solamente darse golpes de pecho y decir que Dios te bendiga y declarar cosas que no sabemos si al final van a pasar. Métase la mano al bolsillo. Eso va a dar resultado. Por lo que da usted en ese momento, eso soluciona un problema. Comparta eso que tiene 2 en la casa y hágalo con todo amor. Procure que ese acto de acción en la fe sea algo constante, no solamente un día al año, sino algo permanente en nuestra vida. Y finalmente, utilice sus dones para llegar a otros. Y aquí hay algo muy importante. Y si estos 4 declaraciones de acción son importantes, el número 6, para mi gusto, es el más importante. ¿Qué dice Santiago en la palabra? Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. O sea, todo lo que usted sabe que es correcto hacer y no lo hace, lo lleva a cometer un pecado.
Y ustedes me preguntarán, ¿en qué lista está eso? En la lista de su conciencia. Allí está. Entonces, usted tiene que tener claro que si usted sabe lo que es bueno hacer por alguien y no lo hace, pues pecó contra Dios. Inmediatamente. Dios nos creó a cada uno de nosotros con ciertos dones, con ciertos talentos, con ciertas habilidades y destrezas. Usted conoce las suyas, yo conozco las mías, y si no las conocemos, es menester de cada uno de nosotros explorarlas para ver cuáles son y tenerlas a la mano listas para usarlas en beneficio del reino. Y el reino se beneficia cuando usted comparte eso, especialmente con personas no creyentes. Ahora, Dios no hace esto solo por nuestro propio bien, de darnos dones, talentos y habilidades, sino lo hace también por el bien de los demás. Porque cuando usted hace algo por esa otra persona, usted pone en práctica ese don en beneficio de la obra y de otra persona, es otra persona la que se beneficia. ¿Y usted qué recibe en eso? Bueno, el sentimiento de realización y de haber hecho algo bueno por el prójimo. Dios no hace esto solo por nuestro bien, sino también lo hace por el bien de la iglesia, el bien de los demás, el bien del reino del Señor Jesucristo. Y además de todo eso, le da a los líderes de la iglesia la responsabilidad de ayudar a las personas a descubrir cuáles son sus dones y cómo usarlos, usar sus dones para ayudar a otros. En la iglesia siempre hay ese proceso. Y no solo el pastor está mirando la acción de unos y otros. Así hemos descubierto maestros, hemos descubierto servidores, hemos descubierto oradores, hemos descubierto los que nos guían en la alabanza. Todo eso va floreciendo a través de esta acción de servir, de usar los dones para llegar a otros. Ahora, cuando la iglesia no prepara a sus miembros a servir, es como si los estuviera animando a desperdiciar lo que Dios les ha dado. Porque Dios es el que da los dones, los talentos, las habilidades, ¿verdad? Y las habilidades y los talentos nos ayudan también a nosotros mismos, pero los dones ayudan clara y específicamente a la iglesia. Así que la verdad es que cuando más comprendamos la realidad del regreso de Jesús, más motivados debemos estar para aplicar estas 6 acciones a nuestra vida mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Así que tomemos en cuenta todo esto. Y si hay algo, si hay alguna habilidad, uno de estos dones que el que más debemos usar en este tiempo es precisamente el de compartir a Cristo con otras personas, el de educar bíblicamente a los que están a nuestro alrededor para que sepan que solo en Cristo hay esperanza, no en otro nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así es que es una tarea y una responsabilidad grande que tenemos. Muy bien, ya hemos dicho estas 6 declaraciones. Vamos a concluir entonces en esta tarde. Fíjense que a menudo surge la pregunta, ¿por qué crees que Cristo no ha regresado todavía? Esa es una pregunta que mucha gente se hace. Yo la he hecho también para mí mismo en más de una oportunidad. ¿Por qué no ha venido todavía? Bueno, y realmente es una pregunta fácil de responder. No es una pregunta difícil. Pedro, por ejemplo, la responde aquí de una manera muy práctica. Él dice, recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Es decir, mientras Él demora su segundo regreso, lo está haciendo para que la mayor cantidad posible de personas reciban a Cristo como su Salvador y puedan ser de esa manera salvos. Así que esa es la respuesta, porque Jesús ha demorado su regreso hasta el día de hoy porque Él anhela que una mayor cantidad de personas
acepten a Cristo como su Salvador. ¿Y cómo lo van a hacer? Cuando vengan ángeles del cielo y los con voz de arcángel anuncien al Señor. No, va a suceder cuando usted y yo, los responsables de esta parte del plan de Dios, hagamos nuestra tarea. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, lo segundo que hay que tomar en cuenta es que Dios no es vago. Él no es que nos diga cosas donde no veamos con claridad. Sí lo vemos con claridad. Lo que está claro aquí es que Él es paciente. Está ejerciendo una paciencia extraordinaria para que más gente crea en Él. Así que a medida que ayudamos a las personas a hacer que estas acciones formen parte de sus vidas de forma regular, más personas se van a salvar. Ese es finalmente el discurso. Mientras pongamos en práctica estos 6 principios, más personas van a creer en Jesucristo y por lo tanto más personas se van a salvar. Ahora, reiteremos esto para terminar. Jesús volverá. No sabemos cuándo. Puede ser hoy, mañana o en 1000 años más para nosotros. Pero mientras eso ocurre, podemos ayudar a la gente a prepararse para creer. Porque el Señor viene pronto. Y mientras eso ocurre, ayudemos a la gente a prepararse mientras esperamos. ¿Y cómo se preparan? Anunciando a Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador de nuestras vidas, y que tenemos que creer en fe y confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que tenemos un trabajo que hacer, tenemos un desafío que cumplir, tenemos una responsabilidad que asumir cada uno. Así que empecemos quitando la basurita de nuestra vida. Hagamos eso, es muy importante. También usemos los problemas que vienen a la vida para hacernos más fuertes espiritualmente. También pongamos en práctica el amar a todos los que están a nuestro alrededor, no solo a los simpáticos, sino también a los que son un poquito antipáticos también. Invirtamos en el banco del cielo. Las obras de nuestra fe son parte de la vida cristiana. Y utilicemos nuestros dones para que otros también conozcan al Señor Jesús. Y de esa manera estaremos cumpliendo la misión de la iglesia, instaurar el reino de Dios aquí en la tierra para que todos podamos ir al cielo. Bueno, que el Señor nos bendiga en este penúltimo estudio de esta serie de los últimos tiempos. Así que les invito para el próximo miércoles para terminar esta serie breve, concisa, pero creo que importante en base a lo que hemos visto especialmente en el internet durante este último tiempo. Vamos a despedirnos, no sin antes compartirles que el próximo domingo estaremos a las 11:15 de la mañana, una vez más celebrando nuestro encuentro de adoración a nuestro maravilloso Salvador y Señor. Padre bueno, gracias una vez más por tu palabra. Y gracias, Señor, por esta tarea que nos dejas a cada uno de nosotros de compartir tu evangelio mientras tú demoras tu regreso. Señor, que lo veamos claramente, que tú no has venido porque tienes paciencia, porque quieres que más personas y más personas puedan reconocerte como Señor y Salvador y de esa manera disfrutar de la vida eterna. Señor, danos valentía, danos de tu gracia, danos de tu amor para hacer la tarea y Señor, cuando tengamos duda, empújanos para que lo hagamos sin temor. Y aun cuando tengamos temor, tú nos guiarás y permitirás que digamos y hagamos lo adecuado en cada situación. Ahora, Padre, danos tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y que tengamos un buen resto de semana en cada uno de nuestros hogares. Oramos con acción de gracias y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.